Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Continuaremos con nuestra temática donde estamos presentando que la ley de Dios existía antes del Sinaí. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Torre de Babel. Y vamos a notar también que en este tiempo, cuando la Torre de Babel, también la ley de Dios existía. Y se ve que existía porque sencillamente los seres humanos la violaron. Para hablar acerca de esta temática de la Torre de Babel, vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 9 del Génesis. En este capítulo leemos el capítulo 9, versículo 1. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. La orden de Dios fue que los seres humanos, Noé con sus descendientes, tuvieran hijos y poblaran la tierra. Poblar la tierra significa que no fueran a aglomerarse en ciudades, que cada familia tendría un lugar en la tierra, un espacio, y así los seres humanos vivirían no eh, juntos en una ciudad, sino vivirían cada cual en el campo, porque la vida, la educación, el desarrollo de una persona es mejor en el campo que en la ciudad. Yo sé que por la costumbre que tenemos los seres humanos de vivir en ciudades, esta declaración que estoy haciendo parece contraria a lo que es la práctica de la humanidad. Y puede parecer también una declaración equivocada porque en las ciudades es donde están todas las ventajas para una persona, donde están los centros de educación, donde está lo que la persona necesita. Pero también en las ciudades es donde abunda la maldad, donde abunda la delincuencia, donde abundan los crímenes. Y en esta temática no voy a entrar en este aspecto porque lo que estamos estudiando es otra cosa. Pero Dios dirigió, Dios dijo que debía hacerse de esta manera. Entonces, vamos a continuar ahora con el capítulo 10 del Génesis. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sabteca. Los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Así que tenemos a Noé, Can, que es su hijo, Cus, que es su nieto, y Nimrod, que es bisnieto de Noé. Tan temprano en la historia de la humanidad
como en la cuarta generación, el bisnieto de Noé, se levanta un ser humano que es líder en la tierra. Bien temprano, eh, para entender bien esto, yo soy una persona que tengo 82 años, ya lo he dicho en otros momentos, pero tengo bisnietos, estoy vivo. Noé le faltaba mucho tiempo por vivir en la tierra, ya tenía bisnietos. La población humana comienza a desarrollarse y ya tan temprano como en Nimrod se levanta una persona que fue poderosa. Dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador ante el Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor. Nimrod comenzó a reinar. Vigoroso cazador ante el Señor se presenta o se señala con esto personas que no siguieron a Dios, que su liderazgo lo hacían en contra de Dios, que se oponía a Dios, líderes que gobernaban a la humanidad, pero en contra de lo que Dios decía. Y entonces, dice el versículo 10, los primeros centros de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Así que encontramos a Nimrod como el que establece a la humanidad en Babel, el que comienza a dirigir a la humanidad y construye Babel, una ciudad. Dice los inicios de su reinado. Este hombre edificó varias ciudades, pero en esta ciudad de Babel hizo algo específico, algo que la Biblia señala. Ahora vamos a continuar nuestro tema en el capítulo 11 del libro del Génesis y comenzamos a leer en el versículo 1. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, el idioma que se hablaba era el mismo para todos los hombres. Nosotros tenemos un problema con el idioma o con los idiomas. Por ejemplo, yo hablo español, estos temas son en español, pero todo el mundo hablante, todos los que hablamos el español, no tenemos las mismas palabras. Nos entendemos porque hablamos español, pero al no tener las mismas palabras hay diferencia. Voy a mencionar algunas palabras para que podamos entender lo que estamos diciendo. Yo estoy en mi casa. Yo me crié o crecí en la parte occidental de Cuba, en la provincia de Pinar del Río. Estoy en mi casa hablando con mis hijos o con mis hermanos y le voy a decir, oye, ya vino el gas. Hace falta ir a buscar el gas. ¿Qué cosa es el gas en esta parte? En esta parte el gas es el querosén. En otro lugar, ahí mismo también se le dice luz brillante. Pero algunos le dicen petróleo. En la parte central de Cuba a eso se le dice brillantina. Si yo digo esa palabra, llegó el gas,
El de Santa Clara no me entiende, aunque hable español. Yo digo ahora, en mi lengua donde yo crecí, alcánzame la chancleta. La chancleta, en la parte oriental de Cuba, no es chancleta, le dice cuchara. No entiende cuando le digo chancleta, entiende cuando le digo cuchara. Así, bueno, en México le dicen guarache. Y así las palabras van cambiando de un lugar a otro. Inclusive hay palabras que son completamente inofensivas en el mundo hispano, pero en un país significa una cosa inofensiva y en otro significa una cosa ofensiva. Yo voy a hablar a un mexicano y le digo, estoy haciendo un tamal de maíz tierno. Para el mexicano, ¿qué cosa es maíz tierno? Ellos le dicen elote. Si voy a uno de América del Sur, uno de Chile o de Argentina, a eso, al, al maíz tierno le dicen choclo, al frijol le dicen poroto, al aguacate le dicen palta. En aquellos tiempos, no era así, en el tiempo este que se está hablando aquí, porque todos hablaban el mismo idioma y las mismas palabras, o sea, la comprensión era completa. Era el mismo idioma que se hablaba desde que Adán, por lo menos, salió del Edén, el idioma con que se comunicaban era este idioma. No sé qué idioma es, pero sí sé que era un idioma distinto. La comunicación del ser humano era completa. Y esto significaba que tenían unidad. Los seres humanos tenían unidad porque hablaban y se entendían perfectamente y tenían una unidad y entonces las cosas que se proponían hacer de acuerdo con la unidad que ellos tenían, pues la lograban. Si no había una intervención de otra manera por un poder superior, ellos lo lograban porque tenían unidad. Dice el versículo 2: cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Los seres humanos después del diluvio salieron. Parece que fueron los hombres a ese mismo lugar. Llegaron a Sinar, que es la tierra que tiene que ver con Babilonia, con Ur. Llegaron a Sinar y los hombres se establecieron allí. ¿Quién los lideraba? Nimrod. Ya lo hemos visto en la Biblia. Dice el versículo 3. Y dijeron, hagamos ladrillos y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo le sirvió de piedra y el asfalto le sirvió de mezcla. Ellos dejaron una región que estaba llena de piedras y para sus edificaciones comenzaron a fabricar ladrillos. Pero tenían un propósito, se establecen, se hacen ciudades y se establecen allí. Voy a leer ahora el versículo número 4. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Leí aquí haciendo un énfasis un poco distinto, porque queremos referirnos a esto.
porque esto es una rebeldía completa, directa a la orden que Dios le había dado. Dios había dicho, llenen la tierra, o sea, no se pongan en ciudades, llenen toda la tierra. Nimrod, este líder poderoso que está en contra de Dios, dice que hagámonos unas ciudades para no ser esparcidos por toda la tierra. Notan la rebeldía directa contra Dios. Dios dijo que no se hacinaran en ciudades, que llenaran toda la tierra. Y Nimrod aquí como líder de la humanidad en ese entonces dice para no ser esparcido sobre toda o por toda la tierra. Es una orden, un pensamiento, un concepto rebelde contra Dios. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es violación de la ley de Dios. Pecado es rebeldía contra la ley de Dios. Es desobediencia a la ley de Dios. Estaba la ley presente cuando los seres humanos comenzaron, bajo la dirección de Nimrod, a hacerse una ciudad y hacer esta torre. Lógicamente, están en rebeldía contra Dios. Por lo tanto, la ley de Dios existía. Pero no solamente por esto de que digo de la ciudad, sino por otros conceptos más. Voy a mencionar ahora otro aspecto con respecto a la desobediencia del ser humano contra Dios. Es la creación de la misma torre de Babel. Porque Dios le dio al ser humano, a Noé y a su descendencia, le dio un pacto, le dio una promesa. Dios dijo que no volvería a destruir la humanidad por un diluvio. No lo volvería a hacer. Y entonces pone un pacto, que es el arco iris. Y el arco iris se ve en la tierra como un arco. Hoy sabemos por qué es el arco iris, pero ¿por qué se pone un arco? Se puede decir también que no es el tema que estamos tratando, pero lo que se ve es lo que Dios dice. Este arco significa que la tierra no va a volver a ser destruida por un diluvio. ¿Qué hacen los seres humanos dirigidos por Nimrod? Dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a donde, llegue al cielo, para hacerse famoso. ¿Famoso en qué? En una rebeldía contra Dios. No creían en Dios y en la promesa, no creían en la promesa que Dios le había dado. Porque hacen la torre que llega al cielo para que, si viene otro diluvio, ellos permanezcan, porque esa torre iba a ser más alta que el lugar más alto que llegó el agua cuando el diluvio, porque esa torre debía llegar al mismo cielo. Se nota la rebeldía contra Dios. En nuestro tema llegamos hasta esta declaración. Te pido que lo compartas con otras personas para que pueda ayudar a otras personas,
Continuaremos este mismo tema en nuestra próxima grabación, pero termino diciendo, se nota claramente que la ley de Dios estaba presente en este instante porque los hombres lo estaban violando, estaban pecando porque estaban violando la ley de Dios. Bien, dejamos el tema aquí, nos vemos en nuestra próxima grabación.